Dios les bendiga, queridos hermanos. Mi nombre es Marvin Molina y soy el pastor de la iglesia Dios es Amor, que está localizada en el 3535 de Dixie Road en Mississauga. Para mí es un privilegio predicar la palabra del Señor y es un gusto poder llegar hasta donde tú estás. Hoy quiero hablar de lo que estaba sucediendo en el templo de Dios en el tiempo de Ezequiel. Lo que estaba sucediendo en el templo de Dios, adentro del templo de Dios, cuando todo el mundo creía que todo estaba bien. Y esto es lo que sucedió de acuerdo al libro de Ezequiel capítulo 8. La revelación de lo que sucedía en el templo de Dios, de acuerdo a Ezequiel 8, es lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante. Y era algo, déjeme decirle de esta manera, era algo sucio, detestable y humillante, no solamente para el pueblo de Dios en aquel tiempo, los hebreos, sino también para Dios. Pero esto está escrito en el libro de Ezequiel en la Biblia. Ahora, ¿quién era Ezequiel? Ezequiel, cuyo nombre quiere decir Dios fortalece, era de una familia sacerdotal y en sus primeros 25 años vivió en Jerusalén. Algunos consideran que estaba bajo la preparación sacerdotal cuando fue llevado cautivo por el ejército de Babilonia y por seguro a la ciudad de Babilonia en aquel tiempo. Eso sucedió en el año 597 antes de Jesucristo. Como a la edad de los 35 años, Ezequiel fue llamado por Dios y fue llamado para ser profeta de Dios en la ciudad de Babilonia, donde estaban la gran cantidad de hebreos que habían sido llevados cautivos y estaban sirviendo como esclavos y estaban también sirviendo ahí a los babilónicos. Dios lo llevó allí y lo que les voy a contar, hermanos, sucedió y está escrito en el libro de Ezequiel capítulo 8. Ustedes pueden leerlo en su casa, pero al menos quiero que ustedes puedan leer que dice la Biblia, capítulo 8 de Ezequiel, versículo 2, dice que Dios le da una visión a Ezequiel. Él ve un personaje que se le aparece. Este personaje dice que el aspecto de este mensajero, él dice que lo dice de esta manera: me fijé y vi una figura como de un hombre, de lo que parecían sus caderas para abajo, de la cadera para abajo era fuego y de sus caderas para arriba era resplandeciente como un brillo de electro. Eso lo señala la Nueva Versión Internacional. Quiero recordarles que Dios toma a Ezequiel y lo lleva en una visión. No se sabe si fue en espíritu o fue corporalmente. Babilonia con Jerusalén estaba alrededor de unos 870 a 900 kilómetros de distancia. Para Dios no hay nada imposible. Yo creo que usted dirá amén. Para Dios no hay nada imposible. Dios toma a Ezequiel y lo lleva directamente a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, Dios le muestra a Ezequiel lo que estaba sucediendo adentro del templo de Dios. Y no voy a leer todo el capítulo 8, pero le voy a contar 4 puntos relevantes que estaban sucediendo en el templo de Dios, adentro del templo de Dios, y lo que hacían los sacerdotes y los que servían a Dios, y aún también algunas mujeres que estaban en el patio del templo. 4 puntos relevantes que da a entender el capítulo 8. Número 1. Muestra que las paredes del templo estaban pintadas de toda clase de ídolos. Imagínese usted, donde se supuestamente adoraban al Dios verdadero, habían recámaras donde los sacerdotes habían pintado toda clase de ídolos en las paredes. Y esta clase de ídolos estaban entre ellos animales como reptiles, bestias, que la Biblia describe como repugnantes e ídolos malolientes. Número 2. El segundo punto relevante es que adentro del templo habían 70 varones, 70 hombres que adoraban con sus incensarios. Pero
usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso si ahí era el templo de Dios? Sí, pero no adoraban a Dios, adoraban a otros dioses, adoraban a los dioses que estaban pintados en las paredes, adoraban a los dioses que sus padres habían traído de Egipto y que sus padres habían adorado de otras naciones. O sea, ellos estaban adorando dioses que los padres se los habían heredado a ellos, y estos estaban en sus dormitorios. También el tercer punto relevante de este capítulo 8 es que estaban unas mujeres que adoraban a la diosa Tamuz. ¿Quién es esta diosa Tamuz? Bueno, en el griego era la misma diosa Osiris, que es la diosa de la fertilidad. Y dice que las mujeres lloraban por la diosa Tamuz. Esto era parte de un rito donde se creía que Tamuz, la diosa de la fertilidad, moría o se secaba en el mes de junio en el área de Babilonia, y que en el tiempo de la primavera volvía a renacer. Este tipo de adoración iba acompañado con todo tipo de inmoralidades que hacían las mujeres y las personas, y esto lo estaban haciendo también en el templo de Dios. Y cada vez que Dios le mostraba a Ezequiel, le decía: mira lo que hacen adentro de mi templo, mira lo que están haciendo. Y cuando le mostró lo de las paredes pintadas con animales y reptiles y otros dioses, y le dice Dios: y esto no es nada, ven y te llevaré. Y lo llevó a otro lugar donde estaban los 70 hombres adorando con incensario este tipo de idolatría, este tipo de dioses. Y Dios le dice: y eso no es nada, te voy a mostrar algo peor. Y lo lleva donde están las mujeres adorando a la diosa Tamuz o a la diosa Osiris con adoraciones inmorales, que es difícil de decirles a través de la cámara, pero era cosa horrible. Y cuando Dios les mencionaba, y le dice Dios: y eso tampoco, te voy a mostrar otras cosas más feas. Y lo llevó y le mostró una cantidad de personas que adoraban al sol. Déjeme decirle que Dios le está mostrando todo tipo de perversidad ritual, todo rito de perversidad, de idolatría, que estos sacerdotes que adoraban a Dios estaban haciendo adentro del templo de Dios. Y pensaban, de acuerdo a Ezequiel 8, y estos sacerdotes pensaban dentro de sí: Dios no nos ve, aquí nadie nos ve. En otras palabras, estas personas tenían en sus corazones y practicaban idolatría dentro del templo de Dios. Y cuando venían los feligreses o los hebreos a adorar a Dios, ellos se presentaban como hombres que adoraban al verdadero Dios, pero en sus corazones tenían en sus recámaras, en sus dormitorios, otros dioses. Ahora, debemos tener presente que la Biblia condena toda clase de idolatría y todo aquello que nos aparta de la verdadera adoración a Dios. Usted recordará que a Dios no le gusta que en su templo no sea más que para adorar y glorificar a Dios. Usted recordará, esto está escrito en el libro de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, cuando Jesucristo llega al templo. Y cuando llega al templo, observa que en el templo están haciendo todo tipo de mercadeo. Dice literalmente así, y así que cuando Jesús ve el tipo de mercado que había en el templo, dice que agarra y hace un azote de cuerda y echó fuera del templo a todos. Versículo 15 y 17, Juan capítulo 2, 15 y 17, y dice: y echó fuera las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían las palomas, dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
esto nos habla del celo de Dios por guardar el templo de Dios, que el templo de Dios esté santificado y que no sea más que para adorarle a Él y para adorarle en espíritu y en verdad. Eso es lo que desea Dios de ti y de mí. Cada vez que venimos al templo, venimos a adorar y glorificar al Señor. Pero volviendo al capítulo 8 de Ezequiel, hermanos, nos habla de los pecados de los sacerdotes hebreos que le servían a Dios adentro del templo de Dios. Adentro del templo de Dios, Dios estaba observando lo que estos hacían y trajo a Ezequiel para mostrarle el pecado del pueblo. Aquellos sacerdotes parecía que no conocían a Dios, porque si de verdad hubiesen conocido a Dios, ellos deben de saber que Dios está en todos lados y que aún todo lo que las personas hacen en lo secreto, Dios está ahí. ¿Qué nos dice esto? ¿O qué podemos aprender? Que lo que tú y yo hacemos en lo secreto, aún en nuestro dormitorio o aún en un cuarto a solas o aún puede estar todo oscuro, Dios lo está viendo. Todo lo que nuestros ojos ven, Dios lo está viendo. Esto es lo que nos revela el capítulo 8 de Ezequiel, que lo que los sacerdotes hacían a escondidas del pueblo, según ellos, y adoraban a otros dioses, ellos decían, Dios no nos está viendo. Hoy en día, hermano, aprendemos que la idolatría va en contra de lo que Dios nos enseña. Y no estoy señalando solamente a adorar ídolos de madera o yeso o todo tipo de ídolos. Eso lo condena Dios. Pero hay otros ídolos que están adentro de nuestro corazón. ¿Sabe por qué pasa esto? Bueno, nosotros los seres humanos tenemos un corazón malvado. Guardamos en nuestro corazón las cosas malas. Guardamos en nuestro corazón lo que nos gusta y hacemos lo que nos gusta, nuestros ídolos. Y la Biblia nos enseña de guardar nuestro corazón. Por eso este mensaje está dedicado a que podamos confrontarnos a lo que Dios tiene para nosotros y que Dios nos está observando cada vez más y más. Dios observa lo que nosotros hacemos y si tenemos ídolos en nuestros corazones. Sabe, hermano, que Dios ve nuestros corazones, ve lo que pasa en nuestros pensamientos. Se lo voy a leer. Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso. Jeremías capítulo 17, del 9 al 10, dice literalmente de esta manera. Dice así: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Versículo 10. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Lo que nos está diciendo es: Dios puede escudriñar lo que está dentro de mi corazón, lo que sucede dentro de mis pensamientos. Y si tú y yo no somos sinceros delante de Dios, Dios lo sabe. De la misma manera como Dios le muestra a Ezequiel lo que está dentro del templo, Dios puede estar viendo también lo que está dentro de tu corazón, lo que tú saboreas y vives en tu mentalidad. Dios lo está viendo. Lo mismo lo hace contigo que conmigo y con todas las personas. Pero déjame decirte, hermano, hermana, no todo está perdido. Dios tiene el poder, y esta es la buena noticia, de cambiar nuestro corazón. Todo lo que está escondido en el corazón, Dios lo puede limpiar. Dios puede hacer un cambio en nuestras vidas. Por eso el hombre de mayor sabiduría después de Jesucristo, que fue Salomón, escribió él en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta amonestación es para nosotros hoy en día. Es para que nosotros podamos comprender que Dios está interesado no solamente en lo que haces, sino en lo que piensas y en lo que deseas en tu corazón. Eso es lo que estaba sucediendo con los hebreos.
en aquel entonces los hebreos creían, todavía guardaban en su corazón los ídolos de sus padres y creían que Dios no los estaba viendo. Eso nos habla de que Dios está interesado en las cosas que suceden, aún en lo más íntimo. Pero eso no lo era todo. Dios le muestra a Ezequiel que adentro del templo todavía habían 25 varones que adoraban al sol. Y adentro del templo habían 70 hombres que adoraban dioses pintados. Óigame bien, esos dioses estaban pintados en las paredes. No hacían nada, nunca hablan. Era obra de arte de algún pintor. Y estos hombres estaban adorando a esos dioses. Eso nos dice, y lo peor de todo, hermano, es que le ofrecían sacrificios. Las mujeres lloraban al Dios de la fertilidad, cometiendo acciones inmorales dentro del templo. Hermano, Dios es un Dios justo. Y Dios no castigará al hombre sin haberlo juzgado antes y sin haberle dado una oportunidad de arrepentimiento. Pero lo que Dios le está diciendo a Ezequiel es que las personas hacemos, incluyéndote a ti y a mí, cosas horribles y traemos en nuestros pensamientos y en nuestros corazones cosas que a Dios no le agrada. Les voy a leer lo mismo que le estaba sucediendo a ese pueblo, lo tengo yo aquí en el libro de Romanos. El libro de Romanos, usted que conoce la Biblia entenderá esto. Libro de Romanos, Romanos capítulo 1 del 21 al 25 nos dice esto. Versículo 21 dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Ponga cuidado de esto, porque está hablando de personas que conocieron a Dios, que de alguna u otra manera vinieron al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aceptaron su palabra, abrazaron la fe, pero en sus corazones se desviaron y abandonaron la fe de Jesucristo. Mire lo que dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Versículo 22: aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre y por siempre. Este mensaje se llama lo que está escondido en el corazón. Porque dentro del corazón, hermano, está todo lo que hacemos afuera. Y podemos fingir, pero a Dios no le podemos engañar. Y déjeme decirle algo, voy a ir más profundo hoy. El templo de Dios no es un edificio de 4 paredes y donde tú vienes a adorar. La Biblia nos dice en 4 versículos que el templo de Dios es este cuerpo. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como Dios y Señor de tu vida, el Espíritu Santo viene a ser morada en ti, de manera que todo nuestro ser es templo de Dios. Por eso Pablo escribe: y todo vuestro ser sea reservado, espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. La Biblia nos dice: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Nos dice 1 Corintios 3, 16 al 17. También usted lo puede leer en 1 Corintios 6, 19 y en 2 Corintios 6, 16, donde la Biblia nos dice claramente que el cuerpo, cuando le aceptamos al Señor, mora el Espíritu Santo y viene a ser templo de Dios. Por tanto, usted y yo no podemos llenar nuestro corazón y nuestras mentes con idolatría que insultan al Dios Todopoderoso. Dios, hermano, está viendo lo que tú y yo tenemos en el corazón y lo que sucede en nuestro pensamiento. Óigame, hay 4 versículos que nos están diciendo: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y déjame decirte otra cosa que yo creo que tú ya lo sabes. Dios solamente se lleva al cielo personas que son santificadas por la sangre de Jesucristo, personas que son santos. Dios se va a llevar al cielo a aquellos que han sido santificados, escogidos para el Señor. La Biblia me dice, y esto cada vez que lo leo, traigo a mi corazón y examino mi corazón. Salmo 24, del 3 al 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Oiga esto: y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Cuál es el alma? El alma básicamente es donde están tus pensamientos, donde están tus sentimientos. Ese es el alma, y el alma va a dar cuenta a Dios. La Biblia señala claramente: el alma que pecare, ésta morirá. Entonces, cuando yo estoy me pongo en el filtro del Salmo 24, el 3 al 4, ¿quién entrará a tu santuario? El limpio de manos y puro de corazón. Hermano, yo no puedo entrar ahí. Solamente la sangre del Cordero que me puede limpiar. Solamente la sangre del Cordero está para limpiar nuestras vidas. Pero la buena noticia es esta, que está en Romanos 3:23, cuando la Biblia nos señala: porque la paga del pecado es muerte. Nos señala la Biblia. Pero dice: más la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Hermano, hermana, solo Cristo Jesús nos puede cambiar lo que hemos guardado en nuestros corazones, rencillas, idolatría. Todo eso Dios lo puede limpiar. Y déjame decirte, si tú no conoces a Dios, este es el día que Dios puede cambiar tu vida. Pero si tú eres hermano y hermana y tienes ídolos y has practicado idolatría en tu corazón y en tu mente, y estás pensando como los hebreos que nadie te ve y que Dios va a perdonarte, hermano, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y Dios no va a llevar a nadie que le pertenezca al diablo. Este es el día de arrepentimiento. Este es el día en que podemos decirle al Señor: Señor, yo he guardado idolatría en mi corazón. En el templo de Dios, que es este cuerpo, he guardado malos pensamientos, he guardado inmoralidades, he guardado resentimiento, he guardado, dice la Biblia en Jeremías 17:10, y esto usted lo debe saber. Jeremías 17:10 dice que el Señor sondea el corazón y examina los pensamientos de los hombres para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Dios es el que habla en este momento, diciéndonos a nosotros: cambia tu corazón, quita la idolatría de tu corazón, quita la idolatría que guardas en tu vida. Y esto es el día, hermano, que debemos devolvernos al Señor y volvernos de corazón, dejar a un lado la vida antigua, quitar a un lado la idolatría y volvernos a Dios. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando, y podemos decirle al Señor: Señor, gracias por esta advertencia, gracias por esta luz amarilla que aparece, de manera que yo pueda salir de este pecado. Si tú estás de acuerdo, hermano o hermana, hoy es el día de arrepentimiento, en que podamos decirle al Señor: Señor, quita de mí toda idolatría que he guardado en mi corazón, toda idolatría que está fuera de tus mandatos,
y he ensuciado el templo de Jehová con mis malos pensamientos y mis malas acciones, guardando en mi corazón idolatría que no debe ser más que solamente para ti, mi Dios. En este momento, Dios, límpiame con tu sangre y no quites mi nombre del libro de la vida, sino que recibo tu perdón y quiero estar para la vida eterna. Si tú has orado, hermano, dale gloria a Dios, busca al Señor. Te invito a que vengas a la iglesia. Estamos localizados en el 3535 de Dixie Road. Comenzamos los domingos a las 2 de la tarde. Vas a ser bienvenido. Por este momento, Dios te bendiga y que esta palabra llegue a tu corazón y que opere a favor de tu alma y pueda ser transformado en el nombre de Jesucristo, quien perdona nuestros pecados y transforma nuestras vidas para tener vida eterna a través de nuestro Señor y amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me les bendiga y tengan una semana bendecida y próspera. Les espero el domingo. Amén.